Lantegi Batuak generó, y así ha quedado recogido en un trabajo realizado por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco, generó Lantegi Batuak entre 2007 y 2011 un valor socioeconómico de más de 400 millones de euros, 444 millones de euros exactamente. Vamos a charlar con el director de Lantegi Batuak, Chema Franco. Chema, arratsaldeon. Rocío, ¿qué tal? Bueno, a mí la verdad es que en cuanto he tenido conocimiento de todo esto, lo primero que me ha hecho pensar es que se rompe, creo que se rompe al menos ese pensamiento, y ahora vemos que erróneo, de que iniciativas como Lantegi Batuak no generan este tipo de beneficio. Es decir, trabajan con personas, lo sabemos, pero ya vemos las personas lo que producen. Claro, es que además nos pasa siempre que como nos basamos solo en los parámetros tradicionales de rentabilidad económica, pues muchas veces no tenemos en cuenta lo que supone, por ejemplo, pues que una persona que está en situación de desempleo pase a trabajar, ¿no? De manera que no solo, digamos, dejaría de recibir una prestación, sino que empezaría a cotizar a la Seguridad Social, a cotizar al IRPF, y de esa manera acaba generando un impacto, ¿no? Dicho de otra manera, también se ha aportado el dato esta mañana, cuando presentabais el estudio, que por cada euro público invertido en los centros de Lantegi Batuak produjo un retorno a la sociedad de Vizcaya de algo más de 6 euros. Eso es. Sí, teníamos esa espinita clavada de tratar de cuantificar el valor no tangible que tiene la presencia de un proyecto de las características del de Lantegi Batuak en Vizcaya, pues desde hace 30 años, ¿no? Y hemos preferido centrar el estudio en lo que serían los años que llevamos inmersos en la crisis, porque no éramos capaces de poner en valor qué activos representaba de creación de riqueza en el territorio, a pesar de ser conscientes de que las políticas que habíamos seguido en estos últimos años habían sido un poco, digamos, discordantes con lo que ha sido la respuesta del mercado de trabajo, amortizando puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Efectivamente. ¿Y por qué, Chema, esa concepción que decíamos, que citaba yo al principio, yo diría que un poco a nivel general, aunque también quienes conozcan determinados proyectos como este, seguro que su concepción es distinta, pero ¿por qué esa concepción de que, pues hay personas muy concretas que se benefician del trabajo que se hace en Lantegi Batuak, pero no el conjunto de la sociedad? Es absolutamente erróneo. Claro, esta mañana hemos tenido la suerte de contar con Pilar Ardanza, la diputada de Acción Social de Diputación Foral de Vizcaya, en la presentación del estudio, y ella significaba que aunque en Vizcaya pues 1 de cada 2 euros se dedican a gasto social, hay gente que prefiere visualizar eso como un gasto cuando en realidad es una inversión no solo en cohesión social, que digamos que eso sería un intangible de muy alta, o sea, de difícil cuantificación, pero sí que nos dejamos siempre de lado el impacto económico que genera el hecho de que personas con discapacidad, con alto grado de exclusión del mercado de trabajo, pues se ponga a trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que hemos tratado en este estudio de poner en valor. En romper con esa idea prefijada de que una entidad social tiene evidentemente sus fines, pero no es capaz de generar para el conjunto de la sociedad este tipo de beneficio, cuando ya vemos que es totalmente al contrario. Claro, hay muchísimos ejemplos a los que nos hemos enfrentado a la hora de abordar este trabajo en el que se puede ver este fenómeno, ¿no? Pues si nosotros, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos sido capaces de generar más de 150 puestos de trabajo nuevos para personas con discapacidad. Eso que es algo que hoy en día, con el valor que está adquiriendo el tener un puesto de trabajo,
pues siempre es importante. En el colectivo de personas con discapacidad produce otros fenómenos que son igualmente tangibles, pero que no habíamos sido capaces de cuantificar. Por ejemplo, todos los ahorros que se producen en el sistema sanitario cuando empieza a trabajar una persona con enfermedad mental, que deja de tener que acudir a su centro de salud mental, o el ahorro que se produce en la administración por pensiones que no tiene que pagar como consecuencia de que esas personas han pasado de una política pasiva a una política activa, luego empiezan a cotizar al IRPF porque empiezan a tener un salario con el cual también cotizar a la Seguridad Social. Toda la descarga de ahorro que se produce para las familias que ven cómo su hijo o hija con discapacidad intelectual está trabajando, y eso permite otras dinámicas que, de no ser así, pues tendrían que ser sustituidas a través de cuidados informales. Bueno, hay una serie de circunstancias alrededor de lo que es un proyecto empresarial, pero con propósito social, como es el caso de la Antegi Batuac, que muchas veces nos pasan desapercibidos porque lo vemos como parte del paisaje, en este caso de Vizcaya, desde hace más de 30 años, ¿no? Y sois, con este estudio, un poco los que, podríamos decir, vais a abrir brecha, ¿no? Porque este estudio, que por cierto, para su elaboración se ha ocupado tiempo considerable, es decir, que no ha sido cosa de, 2-3 meses, creo que la cosa ha ido por año y medio de trabajo. Sí, aproximadamente, sí. Chema, o sea sí. que esta es una cosa profunda. Digo lo de que vais a abrir un poco brecha porque la Antegi Batuac es un poco el punto de partida, porque a partir de ahora y con esta misma metodología se va a estudiar también lo mismo, pero con otras entidades. Eso es. Nosotros, cuando nos embarcamos en este proyecto de investigación, que como dices ha sido muy ambicioso y laborioso, pretendíamos dos cosas. Por un lado, aplicarle un rigor a la intuición de cuestiones que nosotros ya manejábamos, pero que nos faltaba darle el rigor científico que requiere el presentar unos datos tan impactantes como los que hemos presentado esta mañana. Y por otro lado, pensábamos que si hacíamos un esfuerzo de ese calibre, sería interesante que luego esa metodología pudiera servir a otras empresas sociales o entidades del tercer sector de intervención social en Vizcaya, que les pudiera ayudar para darles alguna pista sobre cómo poner en valor el arduo trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir la presentación del estudio con más de 60 organizaciones vizcaínas, y la verdad es que ha tenido muy buena acogida por eso, porque te permite de una manera sencilla pero a la vez rigurosa poner en valor todos esos intangibles que tenemos las entidades que trabajamos desde lo social. Que esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Y además el propio Chema Franco ha tuiteado, es decir, ¿cómo medir la generación de valor en las entidades sociales o de las entidades sociales? Por eso no nos extraña nada que el trabajo haya costado mucho sacarlo adelante. Sí, fíjate que incluso hoy hemos comentado que ni siquiera hemos sido capaces de cuantificar todo el valor que generamos, porque hay un valor, el valor emocional, que ese no hemos sido capaces de encontrar un parámetro que pudiera medirlo en términos económicos. Es que no hay manera. Cuando para nuestros grupos de interés, para las familias, para las personas con discapacidad, para las asociaciones del sector y para la administración, el valor emocional que para las personas tienen el estar trabajando, el sentirse útiles, el formar parte de la sociedad y, en definitiva, contribuir a una mayor justicia social o a una mayor cohesión social de un territorio, eso, que no lo hemos valorado, que no está incluido dentro de esos 444 millones de euros de impacto, tiene también un valor adicional que no te creas que no, pero que es muy importante. Por supuesto, vamos, de eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Claro, ahora con estos datos en la mano y encima de la mesa y ahí en el papel, y para que todos nos demos cuenta de la importancia de todo esto y de proyectos como este, claro, ¿cómo se plantea uno los retos o qué retos se plantea en este año recién comenzado, Chema? Bueno, nosotros tenemos un reto muy importante, que es el de asegurar y seguir trabajando por la consolidación y la sostenibilidad de nuestro proyecto a largo